8 del programa y vamos a empezar con el tema de derecho a la circulación y de residencia y después vamos a ver si podemos por lo menos ingresar en el análisis del derecho a la nacionalidad. Eh, el artículo 14 de la Constitución Nacional justamente describe con 4 acciones en qué consiste el derecho de circulación, porque habla del derecho de entrar o de salir del territorio argentino y del derecho de permanecer y transitar dentro de ese territorio. Por lo tanto, ese derecho está protegido tanto en la posibilidad de entrar y salir del territorio nacional y por lo tanto ir a otros países, a otros estados, como también la circulación hacia el interior del propio territorio. Eh, si bien este derecho llamado derecho a la circulación y a la residencia en la Convención Americana de Derechos Humanos, eh, tiene un tratamiento diferenciado en la medida en que la situación de nacionales y extranjeros dentro del territorio es diferenciada, es decir, este derecho es amplio para los nacionales, es decir, argentinos nativos, o para los argentinos naturalizados. En cambio, para el caso de los extranjeros, ese derecho está sujeto a un mayor nivel de regulación o de restricciones, que en el caso particular de la Argentina son mínimas en el sentido de que las exigencias para entrar al territorio o permanecer en él son mucho menores a las de otros estados y sobre todo en la actualidad los estados europeos, en los cuales no solamente se están exigiendo la inexistencia de antecedentes, por ejemplo, sino también contar con determinados recursos económicos, contar con un trabajo previamente asegurado para ingresar al territorio, o en otros casos otro tipo de exigencias que justamente lo que pretenden es limitar o restringir ese ingreso. En el caso particular de la Argentina, el tema central está dirigido fundamentalmente al ingreso legal y al reconocimiento de la permanencia dentro del territorio, porque a su vez, una vez que esto sea regularizado y está normalizado, legalizado, conforme nuestra propia constitución, artículo 20, establece la igualdad de derechos entre extranjeros y nacionales. Es decir, que una vez que ese extranjero ha ingresado al territorio y lo ha hecho en forma legal, dentro del territorio argentino, goza de los mismos derechos que los nacionales, ya sean nativos o naturalizados o por opción, que después vamos a explicar más adelante. Eh, por supuesto que desde ese punto de vista, la Argentina podría generar, desde el punto de vista reglamentario razonable, determinadas condiciones, restricciones o características para el ingreso. Hay que destacar que nuestra legislación en general fue y es amplia para el ingreso de los extranjeros y la permanencia de los extranjeros en territorio nacional, basado fundamentalmente en lo que fue la filosofía de los constructores del sistema constitucional argentino a mediados del siglo XIX, y sobre todo la apotegma alberdiano de que gobernar
es poblar. Por lo tanto, tanto en el caso particular de Alberdi como también en el caso de Sarmiento, sostenían la necesidad de que había que poblar el desierto, es decir, que las extensiones, las grandes extensiones territoriales debían ser pobladas y pobladas de una manera más o menos rápida. Y esto como era fomentando la inmigración extranjera, que a su vez la Constitución Nacional inicialmente habla de fomentar la inmigración europea, aunque evidentemente esto ha sido interpretado en sentido amplio, en la medida en que es la inmigración en general, y por supuesto que ahora establecer distinciones basadas en la etnia, la raza o la religión constituyen conductas discriminatorias que a la vez el propio régimen constitucional fulmina en su legalidad. Por lo tanto, eh, lo que la Constitución establece es un fomento hacia la inmigración y esa ha sido la política nacional que se ha mantenido más o menos constante en la Argentina en el sentido de ser un país de puertas abiertas, es decir, de permitir el ingreso de extranjeros cumpliendo, digamos, determinadas condiciones o requisitos básicos como son el de ingresar legalmente y luego a través de la Dirección de Migraciones obtener la residencia definitiva dentro del territorio, con lo cual la equiparación de derechos, por supuesto, luego les permite desenvolverse como cualquier nacional dentro del territorio argentino. Eh, Hay distintas situaciones que pueden limitar o restringir la entrada o la salida del territorio nacional, es decir, o regímenes especiales vinculados con el ingreso y la permanencia dentro del territorio argentino. La primera, una que es muy conocida, es que en ocasiones, bueno, la condición general para todo nacional residente en el territorio, ya sea nativo, por opción o por naturalización, se le exige un documento que es el pasaporte, justamente para poder salir e ingresar dentro del territorio nacional. Es el único instrumento, digamos, o el único recaudo o requisito con el cual debe cumplirse, que es la obtención del pasaporte, que a su vez, como muchos conocerán, porque seguramente también han recurrido a ello, existen tratados internacionales que admiten, por ejemplo, la doble nacionalidad, con lo cual, en el caso particular de ciudadanos argentinos, pueden tener pasaporte argentino y también tener pasaporte español o tener pasaporte italiano, por ejemplo, que son dos de los países con los cuales la Argentina ha celebrado este tipo de tratados. Además, estos tratados de doble nacionalidad se han ampliado muchísimo en los últimos tiempos y casi la mitad de los estados del mundo tienen celebrado este tipo de tratados. Es decir, que una persona puede obtener pasaporte no solamente del país del cual es nacional, sino de un tercer país cumpliendo determinados requisitos, recaudos, que en general están vinculados con la posibilidad de demostrar una relación con el Estado otorgante de esa segunda nacionalidad y siempre partiendo de la idea de que el principio europeo es el principio del ius sanguinis, por ejemplo, con lo cual, bueno, el tener un abuelo que nació en territorio
territorio italiano o el territorio español le permite a los hijos o a los nietos aún nacidos en la Argentina poder tramitar esa nacionalidad. Pero al margen de ello hay distintas situaciones particulares y determinadas restricciones que aún los propios nacionales, es decir, aquellos que cuentan con pasaporte argentino, pueden sufrir restricciones. La más conocida son las restricciones de tipo judicial, es decir, la prohibición de salir del territorio nacional como una medida de seguridad que generalmente adopta la justicia frente a determinados procesados penalmente, de los cuales se sospecha que pueden evadir la acción de la justicia. O se tienen determinados elementos concretos que permiten esa consecuencia, ¿no? Llegar a esa consecuencia, la posibilidad de evadir el territorio, ya sea porque estuvo fugado previamente o porque cuenta con la posibilidad, los medios y las características que lo habilitarían a poder salir del territorio nacional. Por supuesto que cuando hay una prohibición de salida del territorio, aún dentro de esa prohibición, la persona puede requerir una autorización al órgano jurisdiccional para poder salir del territorio por un tiempo determinado y para cumplir determinadas finalidades o funciones. Para poner un ejemplo muy inmediato de la Argentina, las visitas que hizo la expresidenta Cristina Fernández a su hija a Cuba cuando ya se encontraba procesada penalmente, y entonces, bueno, solicitaba la autorización correspondiente a la justicia que para cumplir determinada fin y por un determinado plazo le otorgaba para salir del territorio del país. Con lo cual también esa prohibición no es de carácter absoluto, sino que depende de las características y, por supuesto, como una medida cautelar dentro de un proceso penal, si la permanencia de la persona está asegurada, si su sometimiento a la justicia está asegurado, evidentemente eso puede dejar sin efecto una medida restrictiva de esta naturaleza. Por otra parte, existen determinadas situaciones por las cuales la persona que ingresa al territorio nacional puede tener o tiene el derecho a un tratamiento determinado. Es el caso de los refugiados. La Convención de Naciones Unidas sobre los Refugiados es una convención de 1950 y por supuesto que en la medida en que una persona extranjera ingresa a nuestro territorio en calidad de refugiado, es decir, la convención argentina forma parte de esa convención y a la vez hay una comisión, digamos, que analiza las situaciones particulares y sobre esas situaciones particulares determina si la persona puede ser considerada refugiado económico, refugiado político, porque las razones del refugio a veces pueden ser muy diversas, se pueden partir desde situaciones de guerra civil dentro de un país que pone en riesgo la vida de quien solicita la condición de refugiado, o otra situación que está bastante generalizada en el mundo, el refugio de carácter económico, ¿no? Es decir, el hambre, las situaciones de desesperación económica, de fuerte exclusión social, etcétera, que hacen que la supervivencia de la persona esté en alto riesgo. Entonces, esa persona puede requerir su condición de refugiado y una vez que la Argentina le ha concedido esa condición de refugiado, tiene determinadas obligaciones de asistencia y además de aseguramiento de la permanencia de ese refugiado dentro del territorio nacional. Es decir, es un estatus particular por el cual el Estado que otorga el refugio debe llevar adelante conductas de carácter protectiva a esa persona, es decir, de asistencia, al menos económica inicialmente, también de carácter educativo, por ejemplo, si la persona
desconoce el idioma, etcétera, la posibilidad del aprendizaje del idioma local para comunicarse socialmente, etcétera. Bueno, y esas son obligaciones que la propia convención establece. Entonces esa es una condición particular de ingreso al territorio y de permanencia en el territorio nacional, que es la condición de refugiado. Después hay otra situación que es una institución que tuvo origen en América Latina, que se conoce como asilo político. El asilo político generalmente es otorgado por un tercer estado en la medida en que considera que el beneficiario es una persona perseguida políticamente y que su vida, su libertad o su seguridad están en riesgo. La condición del asilo es que el Estado asilante tiene plenas atribuciones para decidir si un caso concreto puede acceder al beneficio del asilo o no. Es decir, que el Estado no está obligado, a diferencia de lo que sucede con el refugiado, donde ya hay parámetros y obligaciones convencionales que al Estado le obligan a obrar de determinada forma. En el caso del asilo, es una decisión autónoma del Estado asilante a fin de determinar si otorga o no ese asilo de acuerdo a las circunstancias. Para tener un ejemplo muy reciente de la Argentina, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, estuvo en la Argentina hasta muy poco tiempo, justamente en esa condición de asilado. Es decir, la Argentina le otorgó esa condición de asilado político, con el cual él permaneció en el país. Y por lo tanto, en la medida en que se le otorga el asilo, es decir, no puede ser sacado compulsivamente del territorio nacional. Ahora bien, el Estado puede fijar condiciones y limitaciones. En principio, lo que determina el asilo político como regla es que la persona no puede en el Estado asilante ejercer funciones políticas con carácter manifiesto, permanente, constante. Es decir, el Estado le puede limitar, por un lado, el ejercicio de funciones políticas propias del asilante, ¿no? Del asilado, perdón. Esta es una limitación. La otra limitación es el lugar de residencia, es decir, dónde debe residir y en qué lugar puede estar residiendo la persona a quien se le otorga el asilo político. Por lo tanto, la diferencia con el refugio es que el asilo político está reconocido. La Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en la existencia del derecho al asilo político. El asilo político, como digo, se debe a la creación de un político peruano, Aya de la Torre, que fue, digamos, el impulsor de la figura del asilo político, pero a diferencia del refugio, el asilo político es discrecional su otorgamiento y a su vez el Estado puede otorgarlo fijando condiciones de obrar, es decir, sobre todo para que el país asilante no se transforme en un lugar de plataforma política a favor del asilado, y por el otro lado también fijándole eventualmente límites de residencia y hasta como consecuencia de ello de circulación, es decir, hacerlo residir en un lugar determinado, en una ciudad determinada, etcétera, sin la posibilidad de recorrer el territorio. En cambio, el refugiado después tiene plena libertad de circulación dentro del territorio nacional, como uno de los derechos garantizados a quien accede a esa condición o a esa característica. Otro fenómeno que está vinculado con el derecho
de circulación es la extradición. La extradición es un instituto del derecho penal. Representa, generalmente está basado en tratados bilaterales entre estados, que son los que admiten entre sí la posibilidad de la extradición. Esa extradición puede estar fijando determinados límites, es decir, por ejemplo, el tratado puede fijar que son extraditables aquellos delitos que en ambos países sean considerados como tales, por ejemplo, en el estado requirente y en el estado requerido. La extradición puede fijar, el tratado de extradición puede fijar penas máximas a aplicarse al extraditado, por ejemplo. O puede, en última instancia, también fijar un procedimiento y una forma de regulación de cumplimiento de requisitos y de recaudos para que el pedido de extradición se pueda llevar adelante. En la Argentina, es decir, los pedidos de extradición constituyen un proceso de carácter judicial, es decir, quien resuelve en definitiva si se extradita o no a una persona al estado requirente es el Poder Judicial. Nosotros hemos, dentro de ese contexto, bueno, en la Argentina y en el caso particular de Mar del Plata, para que ustedes tengan un ejemplo inmediato, directo, el doctor De Marchi, que luego fue condenado por graves delitos de lesa humanidad, fue extraditado desde Colombia, donde se encontraba al momento en que se impulsaron los procesos judiciales respectivos. Para que ustedes tengan presente, por ejemplo, el carácter judicial del proceso de extradición, hay un proceso que tuvo mucha trascendencia en su momento, en la década de los 90, a través de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Priebke, que era un ex nazi que estaba en Bariloche y que pidió su extradición por Italia para ser juzgado por la Comisión de Crímenes de Guerra, que como ya hemos visto, son imprescriptibles y por lo tanto pueden ser, su requerimiento se mantiene vigente. Y finalmente fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que con su fallo otorgó esa extradición. Entonces, esas son algunas de las características y como consecuencia de ello, el momento en que se otorga la extradición, la persona es obligada compulsivamente a salir del territorio nacional. Una cuestión además que hay que tener en cuenta es que en el caso de los nacionales se entiende que no se le puede negar el retorno al territorio nacional. Esta es una situación, digamos, dentro de la normalidad. Por supuesto que si un nacional es extraditado, por ejemplo, por una causa penal para ser juzgado en un tercer país, por supuesto que después queda sometido a la justicia de ese tercer país y por lo tanto tiene limitaciones para retornar al territorio nacional. Pero normalmente, es decir, se entiende de que una persona que ha salido del territorio nacional por razones laborales, por razones vacacionales, etcétera, por distintos motivos, por razones de estudio, puede retornar al territorio nacional y no se le puede restringir esa posibilidad de retorno al territorio nacional.
acá se habla también de la ley de residencia en el programa. La ley de residencia fue una ley traída de Europa, traída de Francia, por Miguel Canet, que era en ese momento senador nacional, y en el año 1902 la trajo a la Argentina y se transformó en ley en 1904. ¿Qué permitía la ley de residencia? La ley de residencia permitía que determinadas personas, por su pertenencia a determinadas ideologías, sobre todo anarquistas y socialistas, o por divulgar esas ideas políticas, o por contar con material o distribuir material de ese contenido, podía, y era extranjero, podía ser expulsado compulsivamente del territorio nacional. Y esta ley de residencia en realidad rigió en la Argentina hasta la década de 1950, en la cual fue definitivamente derogada. Y por supuesto que era una ley que justificaba la persecución política de los extranjeros con ideologías que en ese momento eran calificadas como ideologías disolventes o contrarias al Estado Nacional, etcétera, ¿no? Porque algunas de esas ramas, sobre todo del socialismo y mucho más fuertemente del anarquismo, recurrían a la violencia como mecanismo o como estrategia política. Pero evidentemente la posibilidad de su extradición iba mucho más allá, digamos, ¿no? Y esto evidentemente en la actualidad sería insostenible en la medida en que se constituiría en una forma de persecución política de contenido discriminatorio. Es decir, es una ley que en la Argentina sería insostenible, pero que verdaderamente representó una forma de persecución política muy fuerte, sobre todo en la etapa del roquismo y del conservadurismo, ¿no? Donde sobre todo hasta 1930 el anarquismo tuvo un poder y una presencia política bastante importante en la Argentina. Y hay un texto sobre la ley de residencia y las críticas constitucionales a la ley de residencia, por ejemplo, de Carlos Sánchez Viamonte, del constitucionalista Carlos Sánchez Viamonte, que justamente va a criticar muy duramente esta ley, la ley de residencia. Ahora bien, con respecto a la expulsión de extranjeros, es decir, el extranjero en última instancia también puede ser objeto, ya sea porque ha ingresado ilegalmente o porque ha cometido delitos, por ejemplo, dentro del territorio nacional, en la posibilidad de ser expulsado del territorio, es decir, obligado a salir del territorio nacional. En general, desde la perspectiva constitucional, primero hay un límite de carácter general, que es la debida garantía procesal para quien es sometido a estas medidas. Es decir, en ocasiones se trata de medidas meramente administrativas que se adoptan sin demasiados recaudos y sin un derecho de defensa claro y específico, y esto ha sido fuertemente criticado. Es decir, que el extranjero tiene derecho de defensa y tiene de derecho de, en última instancia, aún de desbaratar o de justificar las razones por las cuales aparentemente se lo quiere expulsar del territorio nacional.
sin perjuicio de ello, sobre todo, vuelvo a insistir, en la medida en que el extranjero, conforme nuestra Constitución, goza de todos los derechos del habitante, es decir, de quien reside, nacional y residente del territorio. Por lo tanto, la condición de extranjero de ninguna manera lo reduce sus posibilidades al acceso de derechos y como vamos a ver más adelante, el derecho de defensa en juicio constituye uno de los derechos básicos del sistema constitucional argentino en el artículo 18. La otra cuestión es que la Convención Americana de Derechos Humanos fija dos limitaciones a la extradición. Una que es de carácter individual, en el sentido de que si, aún habiendo derecho a expulsión, derecho a expulsión de un extranjero, ese derecho no puede llevarse a cabo por el Estado que pretende dicha expulsión si la persona a ser expulsada corre riesgo de vida o de seguridad personal. Es decir, que si el retorno a su país de origen puede representar un riesgo cierto a su vida o a su seguridad personal, a su integridad personal, evidentemente el Estado no puede llevar adelante ese proceso de expulsión del territorio. La segunda limitación es que tampoco puede el Estado recurrir a lo que la Convención denomina expulsiones masivas. ¿Qué significaría esto? Bueno, la decisión del Estado argentino de expulsar a toda persona de nacionalidad paraguaya del territorio nacional. Es decir, hacer una expulsión de carácter masivo por la condición o por la característica de la persona a ser expulsada. Bueno, entonces esto también hace que la posibilidad de que un extranjero sea expulsado del territorio nacional siempre es una situación individual y que debe ser resuelta garantizando los derechos del debido proceso y de la defensa en juicio de la persona sometida, aún en términos administrativos, aún tratándose de un trámite administrativo, debe garantizársele estos derechos básicos al extranjero previo a la decisión de la expulsión. Pero una vez que en forma legal y constitucional la expulsión ha sido resuelta, la persona sale, digamos, del territorio nacional contra su voluntad. Es decir, es una forma de salida por la fuerza, impuesta por la fuerza legal del Estado para salir del territorio nacional. Bueno, ahora vamos a entrar a analizar el tema de la nacionalidad. El tema de la nacionalidad ha sido un tema conflictivo desde el punto de vista de su evolución y de su tratamiento constitucional. ¿Por qué? Porque en principio la nacionalidad como tal lo que genera es una relación jurídica particular entre el nacional y el Estado del cual esa persona es nacional. Esta relación justamente hacía hincapié en que es el propio Estado el que tiene la potestad de determinar las condiciones de acceso y eventualmente las de pérdida de la nacionalidad. Esta situación que colocaba, digamos, en que el régimen de nacionalidad era un régimen cuya determinación era de potestad única y exclusiva por parte del Estado, comenzó a modificarse a partir de la segunda mitad del siglo XX y a través de las declaraciones y los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la nacionalidad en dichos tratados se torna también
en un derecho de las personas, tal cual lo regula el artículo 20, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que estamos en una situación en la cual ya la nacionalidad no solo es una potestad del Estado, sino es además un derecho de las personas. Por lo tanto, tiene esta característica mixta en la actualidad. Y por lo tanto, ¿esto qué significa? Significa que el Estado Nacional tiene determinadas limitaciones y restricciones justamente al ejercicio de esta potestad. Estas limitaciones y restricciones están marcadas sobre todo por un fenómeno que fue propio o que se comenzó a desarrollar a partir de la Primera Guerra Mundial, es decir, a la finalización de la Primera Guerra Mundial y luego también con la Segunda Guerra Mundial. Es el fenómeno de los apátridas. ¿Quiénes son los apátridas? Los que no tienen patria, es decir, no tienen nacionalidad. ¿Por qué sucedía esto? Porque, por ejemplo, una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue justamente la modificación del mapa político, sobre todo el mapa político europeo, porque desaparece el imperio austrohúngaro, que es uno de los derrotados en la primera Guerra Mundial, al igual que el imperio otomano en Oriente, que desaparece y por lo tanto aparecen nuevos países que son algunos de los países del oeste europeo, ¿no? Como es Austria, lo que en su momento fue Checoslovaquia, por ejemplo, Rumania, son países que van apareciendo como consecuencia de la desaparición del imperio austrohúngaro, Hungría, por ejemplo, también. Y además es donde empieza, digamos, la historia republicana en Oriente, con la desaparición del imperio otomano y donde el ejemplo más claro es Turquía, por ejemplo. Entonces, ¿qué esto significaba? Que los que habían nacido dentro del imperio austrohúngaro, este había desaparecido y por lo tanto habían perdido su nacionalidad. Y los nuevos estados, en los territorios que habían nacido, por ejemplo, podían no reconocérselo. ¿Por qué? Porque eventualmente reconocían la nacionalidad a partir de la constitución de esos nuevos estados y hacia el futuro. Entonces las personas quedaban sin nacionalidad alguna, es decir, sin ningún tipo de relación jurídico-institucional con ningún estado, porque el estado había dejado de ser tal. Ese fenómeno también se vivió de alguna manera en la Segunda Guerra Mundial, y después vamos a ver que está muy vinculado con el tema del pueblo judío, es decir, que hasta después de la Segunda Guerra Mundial, por decisión de Naciones Unidas en 1948, se transforma en Estado, en lo que hoy se conoce como el Estado de Israel. Es decir, el Estado de Israel es una construcción política ficta, es decir, por decisión de las Naciones Unidas, que le otorga un determinado territorio al, para la construcción de un nuevo Estado, que es el Estado de Israel. Entonces, esa situación de la apatricia es una preocupación permanente de las organizaciones internacionales, tanto de la OEA como de las Naciones Unidas, y por lo tanto los estados deben comprometerse en general, como es el caso particular de la Argentina, porque hay tratados que lo regulan, evitar esa situación, es decir, evitar que haya personas sin patria, sin nacionalidad. Esto a su vez está reforzado por la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que en el caso de que a una persona no se le
no le corresponda nacionalidad alguna, no le corresponda nacionalidad alguna, tiene derecho a la nacionalidad del lugar de nacimiento, es decir, a la nacionalidad territorial. Esto también está vinculado con otro tema, que es que el régimen de nacionalidad, en términos generales, tiene como dos grandes lineamientos para su otorgamiento. Como ya expliqué antes, el ius sanguinis, que sería el hecho de la relación paterno-filial, es decir, que si uno es hijo de francés, aunque haya nacido en el extranjero, puede tener derecho a ser francés, por ejemplo, porque lo que establece el derecho a la nacionalidad es la relación de sangre con el ascendiente. O el ius solis, que es el sistema que rige en la Argentina, es decir, dentro del territorio en el cual se ha nacido. Es decir, los sistemas latinoamericanos, los países latinoamericanos, tienen por regla el principio del ius solis. Entonces, si yo nací en el territorio del Uruguay, tengo nacionalidad uruguaya, cualquiera sea la nacionalidad de mis padres, en principio. No hay limitación de ninguna naturaleza. Es decir, nace en el territorio nacional, cualquiera sea el origen sanguíneo del padre, adquiere la nacionalidad del territorio en el cual ha nacido. Esto también ha generado algunas situaciones de incompatibilidad en la medida de que una persona que nace en un territorio propio del régimen del ius sanguinis, por ejemplo, un refugiado argentino, un exiliado, perdón, argentino que nacía en Francia, no adquiría la nacionalidad francesa por haber nacido en el territorio, porque como era el principio del ius sanguinis, ¿qué decía? El francés no le otorgaba la nacionalidad, decía, no, usted es argentino porque es hijo de argentinos. Y por lo tanto no le otorgaba la nacionalidad argentina. Entonces esa incompatibilidad podía también generar situaciones de apatricia, que en el caso particular va a dar en la Argentina el origen de lo que se llama la nacionalidad por opción, que voy a explicar ahora un poco más adelante. Por lo tanto, hay dos fenómenos fundamentales. Uno, frente al tema de la nacionalidad, sigue siendo una potestad del Estado, pero también es un derecho de las personas y por lo tanto las regulaciones no pueden generar situaciones de privación de ese derecho. Es decir, debe combatirse la patricia por todos los medios posibles. Y en el caso de los Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos, si no tiene derecho a ninguna nacionalidad, tiene derecho a la nacionalidad del territorio en el cual ha nacido. Este es un principio básico y fundamental que justamente marca esta relación entre derecho de la persona y potestad del Estado. Y por el otro lado, como hemos visto, en la actualidad se insta a la doble nacionalidad también, en la medida en que hay muchos estados que suscriben tratados bilaterales por los cuales conceden la posibilidad de una doble nacionalidad, que en principio, como era una potestad exclusiva del Estado, aparecía como contradictoria. Si yo adquiría una nueva nacionalidad, debía renunciar a la anterior, es decir, como era una cuestión de potestad estatal y de vinculación con el Estado, evidentemente esto limitaba a que uno debía tener una sola nacionalidad. Y si cambiaba de nacionalidad, entonces esto representaba la pérdida de la nacionalidad originaria y su cambio por otra. En la actualidad, digamos, esto se ha flexibilizado, porque el cambio de nacionalidad también está
reconocido en el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, la posibilidad de cambiar de nacionalidad. Porque como ahora es un derecho, bueno, yo no solamente podría tener derecho a una doble nacionalidad, sino en última instancia, de acuerdo a determinados tratados, sino también la posibilidad de cambiar de nacionalidad. Esto ha dado algunos debates, por ejemplo, cuando se habla de la nacionalidad nativa, que vamos a decir la nacionalidad nativa, por ejemplo, hay una parte de la doctrina que sostiene que no puede cambiarse. Y en última instancia, bueno, esto entraría en colisión con lo establecido por el artículo 20 de la Constitución Nacional, artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que la persona puede cambiar de nacionalidad, optar por otra nacionalidad, por supuesto respondiendo a determinados requisitos, recaudos y condiciones que la legislación propia de ese tercer estado determina. La Argentina tiene 3 formas de acceso a la nacionalidad argentina. Esas 3 formas actualmente las 3 han sido constitucionalizadas por la reforma de 1994 porque las nombra expresamente. En general, la Constitución histórica tenía una regla de carácter genérico por el cual adoptaba lo que se conocía como principio del ius solis. Ese principio del ius solis establecía que la nacionalidad nativa, es decir, la ley de nacionalidad, establece que la nacionalidad nativa se adquiere por el solo nacimiento dentro del territorio. Por supuesto que, por ejemplo, hay algunas excepciones vinculadas con el sistema de relaciones exteriores, es decir, por ejemplo, un hijo de un embajador francés en la Argentina nace en territorio nacional, pero se entiende que como la embajada es extensión territorial del Estado representado, entonces mantiene su nacionalidad de origen, digamos, la nacionalidad francesa, por ejemplo. Es decir, sería una restricción para el principio del ius solis, ¿no? Hay determinadas situaciones que pueden generar una restricción, pero son excepciones. La regla general es que la persona que nace en el territorio argentino es argentina y es argentina nativa. Adquiere en forma automática, inmediata, directa, por el solo nacimiento, la nacionalidad argentina. El segundo tipo de nacionalidad es la nacionalidad por naturalización, que es la posibilidad de adquirir, de que un extranjero adquiera la nacionalidad argentina. También la posibilidad de adquisición de la nacionalidad argentina teniendo en cuenta, por ejemplo, esta idea básica del siglo XIX de poblar el territorio nacional, era que podía obtener, y lo puede seguir haciendo, la nacionalidad argentina cumpliendo requisitos básicos, mínimos. Esos requisitos son acreditar, digamos, su nacimiento, acreditar su nacimiento en el país extranjero, no contar con antecedentes extranjeros en el país de nacimiento y en el país de residencia, en el caso de la Argentina, y tener una residencia dentro del Estado de 2 años. Es decir, son requisitos básicos y mínimos, digamos. Hay otras nacionalidades, otros estados que tienen requisitos más exigentes, por ejemplo, vinculados con el conocimiento de la historia, de la geografía del país, el conocimiento del idioma, el manejo del idioma, por ejemplo, son de aquellas características, yo diría, más generalizadas en sistemas más exigentes para la adquisición de la nacionalidad.
nacionalidad. En la Argentina, un extranjero que no habla una palabra de castellano puede obtener la nacionalidad. No es un requisito, no es un recaudo, aunque no conoce de la historia, de la geografía, o de las características propias del Estado argentino. Es acreditar, digamos, su vínculo, su nacimiento, no tener antecedentes en territorio de nacimiento y en territorio nacional y tener 2 años de residencia. Por otro lado, puede haber, esos 2 años se pueden reducir si la persona ha cumplido servicios al país, entonces se reduce a 6 meses esa residencia, o eventualmente también la posibilidad de que extranjero residente en el territorio legalmente se casa con persona argentina, tiene hijos argentinos, bueno, todo eso puede reducir el plazo y por supuesto facilitar aún más la posibilidad de adquisición de la nacionalidad. El trámite de adquisición de la nacionalidad por naturalización es judicial y también eso se hace en la justicia federal de primera instancia. En general se corroboran estos recaudos, se publican edictos para determinar si alguien se opone a o al otorgamiento de esa nacionalidad y bueno, cumplido estos requisitos y vencido el plazo sin oposición, se dicta una resolución por la cual se le concede la nacionalidad argentina y el juez le toma juramento de fidelidad al país. Con lo cual la nacionalidad por naturalización se le otorga. La nacionalidad por naturalización, una de las cuestiones que se ha analizado es, bueno, la posibilidad de la pérdida de la nacionalidad, ¿no? Es decir, si la nacionalidad puede perderse por naturalización y evidentemente, bueno, podría haber motivaciones, es decir, razonables que pudieran dar origen a la pérdida de la nacionalidad por naturalización, por ejemplo, ¿no? Como es la comisión del delito de traición a la patria, que está establecido en la Constitución Nacional. A diferencia de lo que se considera que no sucede con la nativa, es decir, que la nativa no puede, en principio, perderse. Vuelvo a insistir, hay una parte de la doctrina que además dice que no puede cambiarse, pero el cambio de nacionalidad está de alguna manera garantizado por la Convención Americana de Derechos Humanos en la actualidad, con jerarquía constitucional. Pero por otro lado está la pérdida de la nacionalidad. La pérdida de la nacionalidad. La pérdida de la nacionalidad, en este caso, sería una pérdida de tipo compulsivo. Se entiende que la nativa no puede perderse, es decir, que no puede haber motivo alguno para perder la nacionalidad nativa, pero que la denaturalización por vía reglamentaria eventualmente podía, en casos extremos, justificar su pérdida. Pero siempre piensen ustedes que son situaciones de excepcionalidad porque hay un principio básico que es que toda persona tiene que tener una nacionalidad y eventualmente hay que evitar la apatricia. Por lo tanto, tampoco la reglamentación puede promocionar esa situación. Es decir, debe haber en la situación de pérdida la posibilidad de recuperación de la nacionalidad nativa, es decir, que la persona no quede sin nacionalidad, porque en esos casos, entonces la pérdida aún de la naturalización podía representar una restricción sobre la base de que hay un derecho a la nacionalidad y hay un compromiso de combatir la patricia, de la cual, por ejemplo, la Argentina forma parte. Finalmente, hay un tercer tipo de adquisición de la nacionalidad que era más conflictiva hasta la reforma de 1994, que era la llamada
nacionalidad por opción a favor de la Argentina, que tenía que ver o tiene que ver con la posibilidad de un hijo de argentino nacido en el extranjero. Es decir, que se puede ejercer la opción cuando uno es hijo de argentino nacido en el extranjero. ¿Por qué se impugnaba esta forma de nacionalidad? Porque remite al principio del ius sanguinis y no del principio del ius solis, es decir, se nace fuera del territorio nacional, pero se puede tener la nacionalidad argentina. ¿Por qué? Por la relación con el ascendiente, es decir, la relación sanguínea. Esto generó un debate, digamos, tanto doctrinario como judicial, que la Corte Suprema de Justicia en el caso Nassar en 1935 resolvió en un fallo que era de algún modo controvertido, de que era admitida esa alternativa aún dentro del marco del ius sanguinis, que vuelvo a insistir, era violatoria del principio general del ius solis que la constitución histórica de la Argentina consagraba y consagra como principio, sosteniendo de que era legítima en la medida en que era opción exclusiva a favor de la Argentina y por lo tanto no podía utilizarse en forma inversa, es decir, un hijo de franceses nacido en la Argentina no podía por medio de la opción optar por la francesa, admitiendo que solamente era a favor de la nacionalidad argentina y que por esa razón se constituía, se lo constitucionalizaba. Pero el tema era un tema de debate, si bien jurisprudencialmente a partir del caso Nassar la nacionalidad por opción quedó consagrada, evidentemente constitucionalmente quedó consagrada. En la doctrina había un debate sobre si era constitucional o no, que zanjó la constitución reformada en 1994, no porque cambió el principio general, sino porque enuncia la adquisición de la nacionalidad por opción como una de las posibles desde el texto mismo de la Constitución Nacional. Por lo tanto se entiende que esa excepción la propia Constitución le ha dado ese rango y la ha legitimado. Y por lo tanto el debate, digamos, ha perdido toda virtualidad. Bueno, esto en términos generales a lo que podríamos llamar la cuestión de la nacionalidad, su tratamiento constitucional, la Convención Americana de Derechos Humanos, diferencias, pérdida de nacionalidad, límites de la patricia y el derecho de extranjería que ya hemos analizado también con el derecho de circulación y permanencia, de que hay una equiparación entre los derechos de los nacionales y de los extranjeros que ingresan legalmente al territorio nacional con los derechos de los nativos. Es decir, que nuestra Constitución los equipara y que como consecuencia de ello, además el artículo 20 de la Constitución Nacional habla del derecho a contraer matrimonio conforme a las leyes argentinas y por ejemplo el derecho a contraer matrimonio no está enumerado como derecho básico o fundamental dentro del artículo 14 de la Constitución Nacional. Por supuesto que el derecho a constituir una familia actualmente a partir de los tratados internacionales de derechos humanos y de la jerarquización de los mismos, como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hoy constituye un derecho constitucionalmente protegido, amparado y que además se ha extendido con el concepto legislativo del matrimonio igualitario, ¿no?
Vamos a entrar a analizar muy rápidamente el tema de los derechos políticos. Eh, en general los derechos políticos en la Constitución Nacional tenían una característica muy particular, y era que no había una regulación en la Constitución histórica de los derechos políticos. Los derechos políticos van a ingresar en su tratamiento constitucional textual, es decir, formal, con la reforma de 1994 en los artículos 37 y 38 de la Constitución Nacional, donde no solamente se van a reconocer los derechos políticos, sino que a la vez se van a reconocer a los partidos políticos como instituciones fundamentales de la democracia. Es decir, hasta ese momento había todo un trayecto que evidentemente quedó plasmado legalmente con la llamada Ley Sanz Peña de 1912, que va a establecer las 4 características básicas del ejercicio del derecho al voto, es decir, universalidad, carácter secreto, carácter único, carácter obligatorio del derecho al voto. Por supuesto que los derechos políticos no solamente representan los derechos, digamos, a elegir, sino los derechos a ser elegido, es decir, a la participación política. Y por lo tanto el derecho a elegir y el derecho a ser elegido sería como una síntesis de lo que entendemos por derechos políticos y de participación política. Ahora bien, si bien la ley Sáenz Peña fijó una regla y una característica del voto en la Argentina, esto se mantuvo, digamos, como una tradición legislativa en el país hasta la reforma constitucional de 1994, pero eventualmente como tradición legislativa podía eventualmente llegar a ser modificada o en parte ese régimen. Como en la actualidad no puede ser modificado. Después vamos a ver que hay un aspecto del derecho al voto, es decir, al derecho a votar, que hoy por hoy está controvertido. La experiencia comparada es, digamos, contraria a la experiencia argentina y a la implementación del artículo 37 de la Constitución Nacional. Pero podía establecerse otros regímenes de elección, como existieron en otras épocas. Por ejemplo, el derecho del pater familia, de votar en nombre y representación del grupo familiar, es decir, de la esposa, de los hijos mayores, de edad, por ejemplo, y podía tener más de un voto, podía sumar más de un voto, por ejemplo, o determinados votos calificados, los llamados votos calificados, que sería, bueno, contar con un patrimonio básico. Es decir, puede votar aquel que cuenta con un patrimonio básico. Si no cuenta con ese patrimonio, no puede votar. Entonces, bueno, todas esas alternativas legislativas que han existido en el derecho comparado y que de alguna manera, bueno, nuestra constitución histórica tiene un sesgo conservador también, que se ve en teoría constitucional cuando se analizan las condiciones para ser senador nacional. Se está exigiendo un patrimonio de 2.000 pesos fuertes, por ejemplo. Esa constitución está marcando un sesgo conservador desde el punto de vista político, y además la mentalidad de Alberdi en ese sentido tenía esos principios, ¿no? Es decir, sostenía de que en última instancia el
patrimonio era un elemento fundamental, porque la persona iba a elegir responsablemente en la medida en que tenía algo que perder. Si no tenía patrimonio, era pobre, indigente, etcétera, bueno, le daba lo mismo votar a A, B o a C porque no tenía nada que perder. Entonces, los aspectos desde ese punto de vista, bueno, es un poco también la confrontación entre Alberti y Sarmiento en esta materia, en que mientras Alberti lo veía desde la perspectiva de la libertad patrimonial y por lo tanto el derecho político como una consecuencia de garantizar un determinado sistema económico y social, desde el punto de vista de la idea de Sarmiento, era lo que llama educar al soberano, es decir, el hecho de que la educación era necesaria para poder votar debidamente, ¿no? Entonces era todas estas acciones, digamos, desde el punto de vista de las ideas de Sarmiento, de promover la educación básica, porque además se consideraba eje central para el ejercicio responsable de los derechos políticos y sobre todo el derecho al voto. Bueno, todas estas cuestiones, porque en última instancia hoy tanto exigir un contenido patrimonial o un contenido educativo determinado, es decir, bueno, usted tiene que tener primaria terminada para poder ejercer los derechos políticos, esos son claramente posturas discriminatorias que hoy son absolutas y totalmente inadmisibles, pero que, vuelvo a insistir, desde una perspectiva histórica tuvieron determinado andamiaje y determinado sostenimiento, y sobre todo en el siglo XIX. El artículo 37 de la Constitución Nacional va finalmente a consagrar con ese rango las 4 características básicas del derecho al voto que consagra la ley Sáenz Peña de 1912. Es decir, que el voto es universal, es único, es secreto y es obligatorio. El carácter universal significa principalmente que un criterio abarcativo de la mayor número de personas involucradas dentro de la categoría con capacidad de votar. Es decir, el carácter universal del voto no significa que no puede haber limitaciones o restricciones a su ejercicio, consideradas razonables, pero que no puede privarse a una mayoría de determinada categoría a ejercer ese derecho al voto. Hablo en términos de categoría porque, como ustedes sabrán, la mujer no votó hasta mediados del siglo XX en la Argentina. La ley del voto femenino se va justamente a sancionar durante el primer gobierno peronista y por lo tanto no existía hasta ese momento y la mujer no votaba. Esto, recuerden ustedes, cuando analizamos el principio de igualdad ante la ley, era que, bueno, frente a la ley todos los hombres podían votar y todas las mujeres no podían votar. Es decir, el trato de la ley era el mismo, era igual para hombres y para mujeres. Por supuesto que, vuelvo a insistir, principio de no discriminación, establecer discriminación en relación al sexo, es decir, distribuir derechos por ser mujer, por ser hombre o por ser intergénero, hoy resulta absoluta y totalmente discriminatorio y fulminado desde el punto de vista constitucional. Pero vuelvo a insistir, aún vigente la ley Sáenz Peña y el voto universal, la mujer no podía ejercer el voto. Pero la idea de universalidad no estaba marcada por el número
de todas las personas, sino estaba marcado por una categoría, hombres, y porque la mayoría de esa categoría, hombres, pudiera ejercer el derecho al voto. Y por lo tanto hay limitaciones de carácter razonable a esa universalidad. Hoy, evidentemente, no se puede establecer ninguna limitación vinculada con el sexo o vinculada con el género que pueda limitar el ejercicio de los derechos políticos. Eso está absolutamente claro. Pero fue objeto de un proceso. Ahora bien, ¿qué se ha considerado razonablemente válido en la legislación argentina el voto? Uno, la edad mínima. Esa edad mínima, en principio, era la mayoría de edad, 21 años, del Código Civil, que fijaba tradicionalmente en 21 años la edad de la mayoría de edad. Y por lo tanto, era mayoría de edad para en sentido civil, pero también en sentido político, es decir, para poder ejercer los derechos políticos. Posteriormente, aún vigente, la ley civil que establecía la mayoría de edad a los 21 años, por vía legislativa se permitió el voto a partir de los 18 años de edad. Es decir, porque se entendía que la persona contaba con la madurez suficiente para ejercer los derechos políticos, aún no siendo mayor de edad. Y en la actualidad, en que la mayoría de edad civil está ubicada en los 18 años, las personas, hombres y mujeres y transgénero, pueden ejercer el derecho al voto a partir de los 16 años. Es decir, que en la actualidad toda persona mayor de 16 años al momento del acto electoral, es decir, que cumpla los 16 años al momento del acto electoral, entonces va efectivamente a poder desarrollar el derecho al voto. La legislación actual, dentro del marco de la universalidad, establece una característica particular, que es que si bien el voto es obligatorio, el voto es obligatorio, eh, se exime de la aplicación de sanciones a quienes entre los 16 y hasta los 18 años no concurren a ejercer el voto, con lo cual por una vía excepcional de no aplicación de sanciones, eventualmente se ha transformado ese derecho en un derecho optativo, aunque no está definido como tal, porque la Constitución establece que es obligatorio, pero exime de la aplicación de sanciones. Bueno, seguimos en la próxima semana con el desarrollo de este módulo 8. Buenos días.